A la Unión Europea solo le está quedando el nombre, ya que las divisiones provocadas por la presión social ante las crisis internas y las opiniones divididas en relación a los conflictos internacionales están causando fricciones cada vez más evidentes. Las protestas de los agricultores paralizaron parte de Bruselas este lunes. Y von der Leyen, tratando de justificar y meter miedo a la población. Se preparan medidas para bajar la dependencia y frenar la dependencia del gas ruso. Estamos en un escenario de guerra mundial. España, Francia y Polonia han exigido a Bruselas intervenir en los mercados energéticos. Europa se prepara ya para un escenario de guerra. En las últimas décadas, la presencia de la Unión Europea en el escenario internacional tenía un peso significativo. Se presentaban como naciones que habían alcanzado el máximo peldaño en la civilización humana. Yes, Europe is a garden. Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de política, libertad, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha podido construir. El resto del mundo, y lo sabes muy bien, Federica, no es exactamente un jardín. La mayor parte del resto del mundo es la jungla, y la selva podría invadir el jardín, y los jardineros deberían cuidarlo. Should take care of it. Sin embargo, en pocos años todo cambió. Tras la expansión de la OTAN y la prioridad en defender los intereses geopolíticos de Estados Unidos, la Unión Europea, según analistas, pasó a verse como un apéndice de la Casa Blanca. Y un punto de inflexión ocurrió en febrero de 2022 tras el inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania. Como respuesta, la Unión Europea aplicó al menos 13 paquetes de sanciones dirigidas a Moscú y el corte parcial de suministro de gas ruso, todo con la intención de quebrar la economía de Rusia. Pero nada de eso ocurrió. Rusia siguió creciendo económicamente y las consecuencias las empezaron a pagar los ciudadanos europeos. Desde crisis energéticas por las limitaciones en el gas ruso hasta los altos costos y la inflación han puesto a la Unión Europea de cabeza. Lo primero que tiene que quitar las trabas, tiene que quitar la burocracia, darnos facilidades y controlar los productos que vienen de afuera, que tengan la misma sanidad que los que tienen aquí. Es su sueldo, pero nuestro sueldo está en el campo. Aquí es donde está nuestro sueldo, en el campo, y por aquí es por donde tenemos que luchar. Y mientras los miembros de la Unión Europea continúan aprobando millones de euros para financiar la guerra de Ucrania, la oposición a la aprobación de estos fondos se escucha tanto en espacios políticos como en las calles. Cada vez más dinero de la Unión Europea se destina a gastos militares. La militarización de Europa está aumentando. No pudimos invertir suficiente dinero en la guerra en Ucrania, asegurándonos de que no terminara. No nos dimos cuenta, pero estamos promoviendo una guerra que se adapta a la agenda política de Estados Unidos y la OTAN, pero no ha hecho absolutamente nada por los ciudadanos de Europa. Y esta militarización de Europa no tiene nada que ofrecer a los pueblos de Europa. Pero la determinación de algunos funcionarios europeos por seguir financiando los conflictos parece mantenerse intacta. La amenaza de guerra puede no ser inminente, pero no imposible. Y no se deben exagerar los riesgos de la guerra, pero sí hay que estar preparados para afrontarlos. Y eso comienza con la urgente necesidad de reconstruir, reponer y modernizar las Fuerzas Armadas de los Estados miembros. Y al hacerlo, Europa debería esforzarse por desarrollar y fabricar la próxima generación de capacidades operativas para ganar batallas. Otra situación que ha dividido a la Unión Europea es la postura frente a los ataques masivos de Israel contra civiles en Gaza. Por una parte, están los gobiernos europeos que exigen un cese al fuego e incluso la creación de un Estado palestino. Todo el mundo va a Tel Aviv suplicando: por favor, no hagan eso, protejan a los civiles, no maten a tantos. ¿Cuántos son demasiados? ¿Cuál es el estándar? Netanyahu no escucha a nadie. Dicen que van a evacuarles. ¿A dónde? ¿A la luna? ¿A dónde van a evacuar a esa gente?
Si la comunidad internacional cree que esto es una matanza, que mucha gente esté muriendo, quizás tengan que pensar en el envío de armas. Reclamamos el fuego inmediato, que cesen en consecuencia las bombas, que entre de manera inmediata la ayuda humanitaria que necesita el pueblo palestino, que se abra paso a la diplomacia con la celebración urgente de una conferencia de paz y que la solución justamente demandada y largamente demandada por el pueblo palestino de reconocimiento de su Estado sea avalada por la comunidad internacional. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrado su apoyo hacia Tel Aviv, incluso manteniendo reuniones con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, e instando a preparar al viejo continente para ampliar el conflicto. Una situación que no ha sido del todo bien recibida entre los países miembros del gremio europeo. Aún más lejos de la realidad de la política europea es la opinión de sus propios ciudadanos, que han salido a denunciar las muertes de más de 30.000 palestinos. Quiero que hagan un alto el fuego y luego pongan todos los esfuerzos en las negociaciones para dejar de apoyar a Israel con todo lo que está haciendo al pueblo de Gaza. ¿Aceptan las violaciones al derecho internacional, las comisiones de guerra y lo que numerosos estudios de los crímenes contra la humanidad dicen que se está convirtiendo en un genocidio de libro? ¿Van a permitir eso? Los costos en Europa de seguir la agenda de la Casa Blanca son altos, al punto que se han cuestionado si los países miembros aún conservan soberanía en sus territorios o simplemente obedecen los dictados de Washington. Hace tiempo que dejamos de sorprendernos de que la Unión Europea no viva su propia vida, ni se preocupe por el bienestar de los ciudadanos de sus países, sino por ponerse al día con Estados Unidos en la histeria antirrusa. Si la actual tensión geopolítica global sigue desarrollándose en el derrotero Occidente versus los demás, el futuro de Europa puede resultar tétrico. La época del dominio de Occidente realmente ha tocado a su fin. La hegemonía de Occidente ha llegado a su fin y ya nadie lo discute. Están haciendo un nuevo orden mundial y la situación debe ser evaluada y analizada constantemente. La Europa geoestratégica busca convencer a países africanos, asiáticos, árabes y latinoamericanos de acompañarnos en sus decisiones y seguir el modelo occidental. Sin embargo, parece ser que ni ellos mismos confían en que este sea sostenible.